Hola chicos, hoy vamos a ver la última de las 3 leyes de Newton, ¿vale? La tercera ley de Newton. Esta ley, lo más importante que tenemos que saber de ella es comprenderla y aplicarla. Realmente no es que tenga una fórmula ni una manera de aplicarla a los ejercicios como sí pasa con la primera y la segunda ley. Esta ley es la ley que conocemos como ley de acción y reacción. Es una ley que simplemente me dice que cada fuerza que se ejerce como una acción sobre un objeto, ineludiblemente tiene una reacción. Vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Imagínense, por ejemplo, que yo tuviera una pared y que esa pared a lo mejor sirviera de apoyo a una persona que empuja esa pared. Esa persona, al empujar la pared, está ejerciendo una fuerza. Vamos a hacer fuerza de acción, si quieres, o fuerza 1, ¿vale? Que está empujando la pared. ¿Por qué esa persona no se cae? Porque la pared es capaz de devolver una fuerza de reacción. Es decir, tiene la consistencia lo suficientemente grande como para soportar esa fuerza y devolvértela. Una fuerza de reacción siempre será una fuerza que como máximo tendrá la misma intensidad, pero además será de sentido contrario, ¿vale? Porque está contrarrestando lo que está ocurriendo por la fuerza de acción. Entonces, este es el caso más sencillo que nos podemos plantear. Yo me apoyo en la pared, si la pared es capaz, me hace una fuerza de reacción que es tan grande como la mía. ¿Por qué no puede superar la fuerza de reacción a la de acción? Porque no tendría sentido, no tiene cómo haberse generado, ¿vale? Yo me apoyo en una pared y la pared no me empuja y yo salgo despedido, ¿vale? Otra cosa es que yo me dé impulso, pero es diferente porque estoy dando una fuerza iniciando ya yo un movimiento, ya estamos mezclando dos cosas distintas, ¿vale? Si yo simplemente estoy apoyado, la pared lo que hace es sostenerme con una reacción, no empujarme, ¿vale? ¿Qué pasaría si esta pared, por poner otro ejemplo, ¿vale? En vez de ser de hormigón o de cemento, fuera una pared de papel, ¿vale? Pues podríamos tener el caso de que esta persona, como bien decíamos antes, se apoya, hace una fuerza de acción, ¿vale? Y la pared de papel a lo mejor ofrece un poquito de resistencia, la fuerza de reacción que pueda devolver, pero no puede devolver tanta fuerza de reacción como la de acción. Por eso les decía antes que como máximo la fuerza de reacción tiene la misma intensidad, pero puede no llegar a igualarlo pues porque la superficie o el material del que esté hecho ese objeto pues no lo permita, ¿vale? Entonces fíjense qué curioso cómo en el caso de arriba tendríamos dos fuerzas de misma magnitud y como la fuerza de acción y la de reacción son iguales, el objeto, el señor no se mueve. Aquí, ¿qué ley se está cumpliendo? La primera ley de Newton, ¿vale? Porque la resultante es 0. Las dos fuerzas miden lo mismo. Sin embargo, en el ejemplo de abajo, si yo calculara la resultante, me saldría una resultante que es distinta de 0, ¿vale? Una resultante que sería la fuerza que se ejerce menos la de reacción, que me está dando, como vemos aquí, en sentido hacia la izquierda. O sea, el señor igualmente se movería, ¿vale? Se caería hacia el lado donde está haciendo la fuerza. Como esto está ocurriendo, pues entonces no está en reposo, sino inicia un movimiento, o sea, coge una aceleración y esto sería la segunda ley de Newton, ¿vale? Entonces fíjense cómo la tercera ley realmente no es un tercer caso aparte de los dos anteriores, sino es algo que se aplica siempre que la fuerza ejercida tenga una reacción o tenga una posible respuesta, ¿vale? Otro ejemplo que hemos utilizado mucho hasta ahora es el suponer que tenemos un objeto apoyado sobre una superficie, dígase el suelo, por ejemplo, ¿vale? O sobre una mesa. Vamos a hacerlo sobre una mesa que yo creo que después nos va a dar más posibilidades, ¿vale? Si yo tengo una caja apoyada sobre una mesa, tiene su peso, ¿vale? Y hacia arriba la respuesta al peso, ¿vale? Y podemos decir que es la normal. Pregunto yo, ¿esa caja podría caer hacia abajo? Hombre, si el peso fuera más grande de lo que puede responder la mesa, sí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner el caso de que sobre la mesa, en vez de poner una caja, ponemos un coche, ¿vale?
Obviamente el peso que va a hacer ahora el coche es muy grande y sin embargo la fuerza de reacción en este caso, la fuerza con la que responde la mesa, sería pequeñito. ¿Vale? ¿En qué se traduce esto? En que la mesa se rompe y el coche cae. ¿Por qué? Porque el peso es mayor que la normal. ¿Vale? La resultante aquí no es cero, con lo cual hay un movimiento. Sin embargo, en este caso, si conseguimos que el peso y la normal sean iguales, pues el objeto se va a quedar en principio parado. Volvemos a tener aquí la primera ley y podemos tener aquí otra vez de nuevo la segunda ley. ¿Vale? Una última cosa que es muy importante y por la cual insisto, ¿vale? Que es una fuerza, decíamos, de sentido contrario, pero de intensidad como mucho igualar, ¿vale? Si yo apoyo una caja sobre una mesa, tengo dos posibilidades: que la mesa la sostenga o que no la sostenga, como en el caso del coche, y la mesa se rompa y el objeto caiga. Pero lo que jamás va a ocurrir, ¿vale? Va a ser que el objeto de repente, milagrosamente, le salgan alitas y salga volando, ¿vale? Eso no va a ocurrir, de manera que la normal jamás podrá ser mayor que el peso, ¿vale? Nunca puede ser que la mesa empuje hacia arriba un objeto por el simple hecho de que ésta tiene peso, ¿vale? Así que tengan cuidado con esto. Pasa también con el ejemplo que ponemos siempre de el asfalto y un vehículo encima, ¿vale? Normalmente suponemos que el peso y la normal aquí se contrarrestan y el vehículo simplemente se mueve horizontalmente, ¿vale? Suponiendo que el vehículo fuera un vehículo muy pesado y la superficie no lo soportara, pues el objeto podría caer, pero lo que no va a salir nunca el coche volando. Eso, tengan mucho cuidado, que una fuerza de reacción nunca va a ser más grande que la fuerza de acción que la ha provocado. Y esto ocurre también con la fuerza de rozamiento, ¿vale? Esto es una fuerza motriz que llevaría un vehículo hacia adelante. Esta podría ser una fuerza de rozamiento que llevara el vehículo hacia atrás, ¿vale? El rozamiento aparece cuando se intenta iniciar el movimiento, de manera que es una fuerza de reacción, ¿vale? Si quieren, para diferenciarlo, vamos a poner fuerza de rozamiento, ¿vale? Para no tener los dos F sub R. Entonces, siempre es una fuerza que ocurre cuando se va a intentar iniciar el movimiento. Es como una resistencia, una fricción, ¿vale? La fuerza de rozamiento no existe si no existe el intento de hacer movimiento, si no existe la fuerza motriz. De manera que esta fuerza de rozamiento puede igualar a la motriz, impidiendo que el objeto avance, ¿vale? O que acelere, simplemente igualarla y mantenerla. Eso es acelerar el coche hasta que consigamos sobrepasar la fuerza de rozamiento y por lo tanto ponerlo en marcha. O la fuerza de rozamiento se puede quedar más pequeña, ¿vale? Yo hago rozamiento, hay viento, está el suelo, pero yo sigo acelerando y le doy más fuerza motora. ¿Eso qué significaría? Que el objeto avanzaría cada vez más rápido porque yo le estoy pisando el acelerador, le estoy dando cada vez más fuerza motora, pero el rozamiento llega un momento en que no crece más porque es el que es, ¿vale? Lo que no tendría sentido jamás es que un coche, estando parado, empezara a caminar solo hacia atrás. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento ni existe ni la podemos dibujar, ¿vale? Salvo que haya una fuerza motriz. Sí podríamos, por ejemplo, coger y dibujar una fuerza de frenado, que hablemos de una fuerza motora hacia adelante y una fuerza de frenado hacia atrás. Pero eso es algo que nosotros voluntariamente podemos hacer. Tener un vehículo con una inercia y frenarlo, o tener un vehículo que se está moviendo y frenarlo y hacer un balance, ¿vale? Cuando esto nos ocurra y aparezcan diferentes fuerzas, será tan sencillo como hacer una composición de todas, ¿vale? En vez de hacer la que va hacia adelante menos una que va hacia atrás, pues tendré en cuenta que hacia atrás van estas dos, ¿vale? Tengo que las dos tenerlo en cuenta. Podría pasar también perfectamente en un ejemplo en la vertical, como hacíamos en el vídeo anterior, por ejemplo, con la tensión de una cuerda que sostiene un ascensor, y yo puedo decirles que este objeto tiene peso, que la cuerda hace una tensión, ¿vale? Y yo a la vez te puedo decir que hay un rozamiento, ¿vale? Que si el objeto, por ejemplo, está subiendo, ¿el rozamiento hacia dónde va? Hacia abajo, ¿vale? Siempre en sentido contrario. Si el objeto estuviera bajando, el rozamiento que va hacia arriba, ¿vale? El rozamiento siempre es algo que va en sentido contrario al
movimiento a lo que lo está provocando, porque es una fuerza de reacción. Las fuerzas de reacción que hemos visto realmente son las de rozamiento, la normal, y podemos poner algún ejemplo sencillito como el que hemos puesto de ejerzo una fuerza y recibo una respuesta. ¿Vale? Pues hasta aquí lo que queremos saber de la tercera ley de Newton. Realmente fíjense que no vamos a hacer ejercicios estrictamente de la tercera ley de Newton. ¿Cómo la vamos a aplicar? Pues siendo capaces de explicar que cuando yo genero una fuerza, me devuelve una fuerza de sentido contrario que tendrá como mucho la misma intensidad. ¿Vale? Si logra igualarla, genial. Incluso a veces se puede quedar corta. ¿Vale? A lo mejor resulta, como en este caso, que la fuerza de reacción no logra ser tan grande como la fuerza aplicada. Y donde lo vamos a tener también en cuenta de manera muy importante en nuestros ejercicios de dinámica, donde aparecerá la primera ley de Newton o la segunda ley de Newton en el eje X o en el eje Y, vamos a tener que ser capaces siempre de no quebrantar estos principios, es decir, la normal nunca me va a salir más grande que el peso, aunque el peso sí pueda ser más grande que la normal. La fuerza de rozamiento nunca va a ser más grande de la motriz, aunque al revés sí pueda ocurrir. ¿Vale? Y por ejemplo, en este caso, el rozamiento nunca podrá ser más grande que la fuerza que lo provoca, ¿vale? Que provoca ese movimiento. Pues nada, chicos, hasta aquí los principios de la tercera ley de Newton. Vamos a seguir viendo algunos ejercicios más y así podemos introducir estos conocimientos, aunque realmente no tengan como una fórmula que tengamos que aplicar en todos los casos. Hasta luego.